Madrugada del sábado 24 de enero de 2026, una cañada remota en Guerrero, terreno hostil, caminos de terracería, vegetación tan densa que los drones tienen que volar casi al ras para conseguir imágenes térmicas. Y en medio de ese infierno verde acaba de desarrollarse uno de los enfrentamientos más brutales y estratégicos que hemos visto en meses. El Ricky y el Botox, dos cerebros del terror en tierra caliente, fueron abatidos esta madrugada mientras intentaban lo imposible rescatarse mutuamente. No fue un operativo rutinario, fue una emboscada inversa que duró 15 minutos, pero que se preparó durante horas. Y voy a contarte exactamente cómo cayeron. Retrocedamos 24 horas. El Botox, ese mismo sujeto que capturamos hace apenas un día, en un rancho repleto de 4 aviones clandestinos, toneladas de droga y 120 cadáveres enterrados, estaba bajo custodia federal. Lo teníamos asegurado, esposado, en un convoy blindado que se dirigía hacia un centro de máxima seguridad. Todo parecía controlado, pero en este negocio, cuando capturas a un pez gordo, siempre hay otro nadando cerca, dispuesto a quemar su propia vida con tal de sacarlo. Y ese otro pez tenía nombre, el Ricky. El Ricky no era un sicario cualquiera. Era el lugarteniente más cercano a el Botox, su mano derecha en los blancos de Troya, el hombre que ejecutaba las órdenes más sucias y coordinaba las operaciones más complejas. Cuando confirmó que habíamos capturado a su jefe, no dudó ni un segundo. Activó un plan de rescate que llevaba meses diseñado para estos casos. Movilizó 4 trocas blindadas tipo monstruo, esas camionetas reforzadas con placas de acero que pueden resistir disparos de calibre alto. Consiguió un helicóptero modificado para extracción rápida. No era militar, pero tenía capacidad para volar bajo y maniobrar en terreno complicado. Y reclutó a 20 sicarios armados hasta los dientes, tipos que sabían que esta misión era de ida sin regreso. Su objetivo era simple, pero suicida: interceptar nuestro convoy en una zona estrecha de la Sierra Guerrerse, cerca de los límites con Michoacán, donde las carreteras son angostas y los puntos de escape limitados. Ahí pensaba tender una emboscada, liberar al Botox y desaparecer en la montaña antes de que pudiéramos reaccionar. Pero aquí viene lo interesante. Nosotros ya lo sabíamos. La inteligencia en tiempo real es una herramienta que ha cambiado por completo la forma en que operamos contra el crimen organizado. Teníamos drones térmicos monitoreando la región desde la noche anterior. Interceptamos sus comunicaciones encriptadas porque cometieron el error clásico. Confiaron demasiado en sus radios. Escuchamos cada movimiento, cada orden, cada coordenada que compartían. Supimos que el Ricky estaba organizando algo grande cuando detectamos el movimiento inusual de vehículos pesados en una zona donde no debería haber tráfico a esas horas. Entonces tomamos una decisión táctica. En lugar de cambiar la ruta del convoy o reforzarlo de manera visible, preparamos una emboscada inversa. Movilizamos refuerzos de élite, grupos aeromóviles de fuerzas especiales y elementos de la Guardia Nacional. Formamos un cerco invisible alrededor de la cañada, donde sabíamos que intentarían atacarnos. Posicionamos 2 helicópteros Black Hawk artillados en zonas elevadas ocultos detrás de las montañas, esperando la señal para intervenir. En tierra, nuestras tropas bloquearon discretamente todas las salidas posibles. No dejamos ni un metro de escape sin vigilancia. El Ricky creía que nos estaba cazando, pero en realidad estaba entrando directo a nuestra trampa. El amanecer llegó con niebla densa. La visibilidad era pésima para el ojo humano, pero perfecta para nuestros sistemas de imagen térmica. A las 6:15 de la mañana, los sensores detectaron el helicóptero del Ricky, aproximándose volando bajo, casi rozando las copas de los árboles para evitar ser detectado por radares convencionales. Simultáneamente, las 4 trocas blindadas aparecieron bloqueando la carretera principal, justo adelante de nuestro convoy. Los sicarios bajaron rápido, tomaron posiciones detrás de los vehículos y abrieron fuego sostenido con rifles automáticos. Granadas explotaron a pocos metros del convoy federal. El humo, el ruido, el caos total diseñado para distraernos y cubrir la extracción del Botox. Pero nosotros no caímos en pánico. Activamos la respuesta inmediata. Los 2 Black Hawk federales salieron de sus posiciones ocultas y se lanzaron directo contra el helicóptero de El Ricky. Las ráfagas fueron precisas, quirúrgicas, impactos directos en los rotores principales y en el fuselaje. El aparato empezó a girar fuera de control, perdió altitud en cuestión de segundos y se estrelló contra la cañada con un estruendo que resonó por todo el valle. Humo negro, llamas, consumiendo los restos del helicóptero, y ahí adentro estaba el Ricky. En tierra, el enfrentamiento se intensificó. Nuestras tropas cerraron el cerco desde posiciones elevadas. Fuego cruzado desde múltiples ángulos neutralizó las trocas una por una.
Los sicarios intentaron responder. Dispararon todo lo que tenían, pero estaban completamente rodeados. No había dónde correr. Algunos intentaron huir hacia la vegetación, pero nuestros francotiradores los detuvieron antes de que pudieran desaparecer. Otros se rindieron al darse cuenta de que no tenían oportunidad. Y entonces ocurrió lo inesperado. En medio del caos, el Botox logró salir del vehículo blindado federal. No sabemos si fue liberado momentáneamente por algún sicario que alcanzó el convoy o si aprovechó la confusión para intentar escapar. Lo que sí sabemos es que lo vimos corriendo entre el humo y las explosiones, buscando desesperadamente una salida que nunca existió. El tiroteo cruzado lo alcanzó. Cayó en la terracería abatido por el fuego de nuestras fuerzas que defendían el perímetro. El Ricky, herido tras el derribo del helicóptero, intentó arrastrarse fuera de los restos del aparato. Un francotirador lo detectó moviéndose entre los escombros humeantes. Un disparo preciso terminó con su intento de fuga. Ambos objetivos, el Ricky y el Botox, neutralizados en el mismo lugar, en el mismo operativo, en el mismo intento fallido de rescate que solo aceleró su final. El enfrentamiento duró apenas 15 minutos, pero la intensidad fue brutal. Ráfagas sostenidas de armas automáticas, explosiones de granadas, el rugido de los helicópteros artillados, humo denso cubriendo toda la zona. Cuando el silencio finalmente regresó, el panorama era devastador para el crimen organizado. Múltiples sicarios abatidos en el sitio, otros capturados vivos con heridas de combate. Los restos del helicóptero narco todavía humeaban en la cañada. Las 4 trocas blindadas quedaron inutilizadas, apilladas por impactos de calibre pesado. Ahora déjame contarte lo que encontramos. El decomiso fue impresionante. Rifles ARI, 15 con miras telescópicas de alto alcance. Un rifle Barrett calibre 50, el tipo de arma que se usa para perforar vehículos blindados desde distancias enormes. Cientos de cartuchos de munición de diversos calibres. Radios encriptados que usaban para coordinar movimientos, chalecos tácticos con placas balísticas, granadas de fragmentación, todo el arsenal de un grupo que no vino a negociar, sino a pelear hasta las últimas consecuencias. Pero más allá del armamento, lo que realmente importa es el golpe estratégico. El Ricky no era un sicario descartable. Era el segundo al mando de los blancos de Troya en Tierra Caliente, el operador que mantenía las rutas de extorsión activas, el que coordinaba los cobros a productores de aguacate y limón, el que ordenaba las ejecuciones cuando alguien se negaba a pagar. Con él fuera del tablero, toda esa estructura queda desarticulada temporalmente. Los productores de la región que han vivido bajo el yugo de las extorsiones durante años ahora tienen un respiro. Las cuotas que cobraban semanalmente, esos 10, 20, 30, 000 pesos por hectárea, que sangraban la economía local, se detienen porque no hay quien los recoja. Los negocios pequeños que operaban bajo amenaza constante respiran aliviados. No es que el problema desaparezca para siempre, sabemos que otro criminal intentará llenar ese vacío tarde o temprano. Pero cada interrupción debilita a la organización, desorganiza sus finanzas, genera desconfianza entre sus miembros, y el Botox, aunque ya estaba capturado, su muerte impide que siga operando desde prisión. Porque no nos engañemos. Muchos capos continúan dirigiendo sus organizaciones tras las rejas. Dan órdenes, coordinan envíos, mantienen el control a través de abogados, familiares y celulares que entran ilegalmente a los penales. Pero un criminal muerto no puede hacer nada de eso. Su red queda huérfana de liderazgo inmediato. Ahora vamos a analizar los errores tácticos que cometieron, porque esto no fue solo suerte de nuestra parte, fue incompetencia de ellos y preparación estratégica de nosotros. Error número 1. Confiaron demasiado en la fuerza bruta. Pensaron que 4 trocas blindadas y un helicóptero privado eran suficientes para enfrentar a fuerzas federales. Subestimaron nuestra capacidad de respuesta y sobreestimaron su propio poder de fuego. Error número 2. Usaron comunicaciones encriptadas pero siguieron patrones predecibles. Los radios cifrados solo funcionan si cambias constantemente de frecuencias y códigos. Ellos usaron los mismos canales durante días, pensando que el cifrado era indestructible. Interceptamos sus señales, desciframos sus mensajes y anticipamos cada movimiento. Error número 3. Eligieron un terreno que creían favorable, pero que en realidad los dejó atrapados. La cañada les parecía perfecta porque tiene vegetación densa y caminos estrechos, ideal para una emboscada tradicional, pero esas mismas características los convirtieron en presas fáciles una vez que cerramos el perímetro. No tenían rutas de escape alternativas, no tenían visibilidad aérea, estaban completamente a merced de nuestros helicópteros. Error número 4. El factor emocional.
El Ricky dejó que la lealtad a su jefe nublara su juicio estratégico. Un operador racional habría evaluado los riesgos, habría visto que las probabilidades de éxito eran mínimas y habría abandonado la misión. Pero él eligió morir intentándolo porque en su mente retorcida eso era honor criminal. Esa mentalidad suicida es común en estos grupos. Creen que la lealtad absoluta les da estatus dentro del cártel, pero todo lo que consiguen es acelerar su propia destrucción. Error número 5. Sobreestimaron el elemento sorpresa. Creían que atacarnos de madrugada en un punto remoto les daría ventaja, que nos tomarían desprevenidos. Lo que no sabían es que llevábamos días monitoreando cada señal electrónica en la región, cada movimiento vehicular inusual, cada transacción financiera sospechosa. Para cuando lanzaron su ataque, nosotros ya teníamos tropas posicionadas esperándolos. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable. La arrogancia mata. Estos criminales viven en una burbuja donde se creen invencibles, porque durante años han operado con impunidad relativa. Extorsionan sin consecuencias, matan sin ser capturados, acumulan armas y dinero pensando que eso los hace intocables, y luego llega un operativo como este y descubren violentamente que todo ese poder era una ilusión. El Estado mexicano tiene recursos que ningún cártel puede igualar: helicópteros artillados, drones de vigilancia, sistemas de inteligencia interconectados, fuerzas especiales entrenadas en tácticas antiterroristas. Cuando decidimos golpear, golpeamos con precisión quirúrgica. Y cada operativo exitoso envía un mensaje claro a los demás criminales. Pueden esconderse temporalmente, pueden huir de una ciudad a otra, pueden cambiar de alias y de teléfonos, pero eventualmente los vamos a localizar, los vamos a acercar y los vamos a neutralizar. Ahora déjame explicarte por qué este operativo en particular va a estudiarse en academias militares y policiales. Primero, la coordinación interinstitucional fue impecable. Fuerzas federales, Guardia Nacional, Inteligencia Naval, todos trabajando bajo un mando unificado sin fricciones ni competencias. Eso no es común. México ha sufrido durante décadas por la falta de coordinación entre corporaciones, cada una celosa de su territorio y renuente a compartir información. Este operativo demuestra que cuando las instituciones colaboran eficientemente, los resultados son devastadores para el crimen organizado. Segundo, el uso de tecnología avanzada marcó la diferencia. Los drones térmicos que detectaron movimientos en la oscuridad, los sistemas de geolocalización que rastrearon vehículos sin que lo notaran, la interceptación de comunicaciones cifradas, todo eso requiere inversión en equipo y capacitación especializada. Pero el retorno es evidente. Sin esa tecnología, habríamos tenido que depender de inteligencia humana tradicional, más lenta, más riesgosa, menos precisa. Tercero, la velocidad de respuesta fue crítica. Desde que detectamos la amenaza hasta que neutralizamos a los objetivos, pasaron menos de 12 horas. Esa rapidez evitó que el Ricky pudiera cambiar de planes o que otros miembros del cártel enviaran refuerzos. En operativos contra crimen organizado, el tiempo es el recurso más valioso. Cada hora que pierdes es una hora que ellos usan para reposicionarse, destruir evidencia o escapar. Cuarto, la disciplina de nuestras tropas bajo fuego enemigo fue ejemplar. Recibieron granadas, ráfagas de rifle automático, un helicóptero narco sobrevolando amenazante, y aún así mantuvieron la formación, siguieron el plan táctico y no cometieron errores que pudieran poner en riesgo la misión o causar bajas civiles. Eso habla del entrenamiento intensivo que reciben nuestras fuerzas especiales. Quinto, la gestión postoperativo ha sido impecable. Los cuerpos fueron asegurados correctamente, la evidencia fue recolectada siguiendo protocolos forenses estrictos. Los detenidos fueron procesados legalmente sin violar sus derechos. Porque un operativo puede ser tácticamente perfecto, pero si la cadena de custodia se rompe, o si hay abusos documentados, todo el trabajo se puede echar a perder en un tribunal. Nosotros operamos dentro del marco legal, siempre. Este operativo también va a servir como caso de estudio en entrenamientos tácticos para mostrar cómo la coordinación entre fuerzas aéreas y terrestres puede neutralizar amenazas superiores en número. Pero más allá del valor educativo para nuestras instituciones, el verdadero legado de este operativo está en las vidas que no se perdieron. Porque el Ricky y el Botox ya no pueden ordenar más ejecuciones. Está en las extorsiones que no se van a cobrar porque los cobradores principales están muertos. Está en el mensaje claro que reciben otros criminales.
¿Sus días de impunidad están contados? La madrugada del sábado 24 de enero de 2026 quedará marcada en la historia reciente del combate al crimen organizado en México. No por ser el enfrentamiento más grande o el decomiso más importante, sino por demostrar que la arrogancia criminal tiene consecuencias fatales. El Ricky creyó que podía rescatar a su jefe. Esa creencia lo mató. Los sicarios que lo acompañaron confiaron en su plan. Esa confianza les costó la vida o la libertad. El Botox pensó que alguien vendría por él. Esa esperanza murió con él en la terracería. No hay finales felices en esta guerra. Solo hay batallas ganadas y perdidas. Operativos exitosos y fracasos que nos obligan a mejorar. Vidas salvadas y vidas perdidas. Pero cada operativo como este nos acerca un paso más hacia el México que todos merecemos. Un país donde las comunidades no vivan bajo el terror de las extorsiones, donde los productores puedan trabajar sin pagar cuotas criminales, donde las familias no tengan que enterrar a sus seres queridos víctimas de violencia absurda. Si has llegado hasta aquí, si has seguido cada detalle de este operativo, significa que entiendes que esto va más allá de simples titulares sensacionalistas. Esto es sobre estrategia, sobre valentía, sobre determinación institucional y vas a querer estar al tanto de lo que viene, porque te aseguro que esta no es la última vez que vamos a ver operativos de esta magnitud. Suscríbete para no perderte ningún detalle de lo que sigue desarrollándose en la lucha contra el crimen organizado. La Sierra Guerrerense vuelve lentamente a su rutina. Los caminos de terracería, que hace unas horas eran campo de batalla, ahora están siendo limpiados por personal especializado. Los restos del helicóptero serán removidos y analizados para obtener más información sobre las redes de suministro del crimen organizado. Las trocas blindadas serán desmanteladas para estudiar sus modificaciones y rastrear su origen. Los cuerpos de los sicarios abatidos ya están siendo procesados en servicios forenses. Sus identidades se están verificando. Sus antecedentes se están investigando. Algunos tienen órdenes de aprehensión pendientes por otros delitos. Otros eran fantasmas en el sistema, operando sin registro oficial. Toda esa información alimenta las bases de datos que usamos para entender mejor la estructura y operación del crimen organizado. Los sicarios capturados vivos están siendo interrogados, no con violencia ni tortura, sino con técnicas profesionales de obtención de información. Algunos van a cooperar buscando reducción de sentencias. Otros van a permanecer en silencio por miedo a represalias contra sus familias. Pero cada fragmento de información que obtengamos, cada nombre que confirmen, cada ruta que revelen, todo eso contribuye a desmantelar más redes criminales. El convoy federal que transportaba a El Botox continúa su camino hacia el centro de máxima seguridad, donde debió llegar desde el principio. Ahora lleva también los restos de quien intentó rescatarlo y los sicarios capturados durante el enfrentamiento. Una ironía oscura que resume perfectamente la futilidad de desafiar al Estado con violencia. Las autoridades ya están preparando los comunicados oficiales, las conferencias de prensa, donde se mostrará el armamento decomisado y se darán detalles técnicos del operativo. Los informes que se compartirán con fiscalías estatales y federales para continuar investigaciones relacionadas, todo el aparato burocrático que sigue a un operativo exitoso y que garantiza que los resultados se traduzcan en procesos judiciales sólidos. Porque capturar o abatir criminales es solo el primer paso. Luego viene el trabajo de construir casos que resistan en tribunales, de proteger cadenas de custodia que aseguren que las evidencias sean admisibles, de coordinar con fiscales que presenten acusaciones bien fundamentadas. Todo ese trabajo invisible para el público, pero absolutamente esencial para que la justicia se aplique efectivamente. Y mientras todo esto ocurre en las oficinas y los tribunales, en algún lugar de Tierra Caliente, otro aspirante al líder criminal está pensando que puede llenar el vacío dejado por el Ricky y el Botox. Está calculando que puede ser más inteligente, más cuidadoso, más exitoso que ellos. No sabe que probablemente ya está en nuestro radar, que sus comunicaciones podrían estar siendo monitoreadas, que sus movimientos están generando patrones que nuestros analistas van a detectar, porque esa es la realidad de esta guerra. Es cíclica, es agotadora, es interminable, pero también es necesaria porque la alternativa es permitir que el crimen organizado opere sin consecuencias, es dejar que las extorsiones continúen sin resistencia. Es aceptar que comunidades enteras vivan bajo el control de criminales que no respetan ninguna ley ni límite moral. Esta madrugada, en una cañada remota de Guerrero, demostramos que no vamos a permitir eso. Que cada intento de rescate se va a convertir en una tumba, que cada operación criminal va a enfrentar una respuesta coordinada y profesional, que la impunidad tiene fecha de caducidad, aunque a veces parezca eterna. El Ricky y el Botox creyeron que eran intocables.
Ahora son estadísticas en nuestros informes de objetivos neutralizados. Sus nombres se sumarán a la larga lista de criminales que aprendieron demasiado tarde que la violencia solo genera más violencia y que eventualmente esa violencia se vuelve contra ellos. Las familias de sus víctimas no van a celebrar estas muertes. No les devuelven a sus seres queridos, no borran años de trauma y sufrimiento, pero al menos saben que quienes causaron tanto dolor ya no pueden seguir haciéndolo. Y eso, por pequeño que parezca, es algo. La madrugada del sábado 24 de enero terminó con 2 criminales menos amenazando a México. Mañana habrá nuevos objetivos, nuevos operativos, nuevas batallas, porque esta guerra no se detiene, pero tampoco nosotros. Y cada vez que el crimen organizado intenta demostrar su poder, como hizo Ricky esta madrugada, le recordamos exactamente quién tiene el control real de este país. Las imágenes van a seguir circulando. El helicóptero derribado, las trocas destruidas, el arsenal decomisado, que sirvan de recordatorio para quien necesite verlo. La traición entre criminales no le salvó la vida. Los rescates desesperados solo aceleraron su fin, y el Estado mexicano no negocia, no cede, no se intimida ante el crimen organizado. Respondemos con estrategia, con profesionalismo, con determinación absoluta. Esta es la crónica de cómo cayeron el Ricky y el Botox. De cómo un intento de rescate se convirtió en una ejecución táctica perfecta, de cómo 15 minutos de enfrentamiento desmantelaron una estructura criminal que creía tener el control de tierra caliente, y de cómo, una vez más, demostramos que en esta guerra el único final posible para quienes eligen la violencia es caer abatidos o terminar tras las rejas. Nos vemos en el próximo operativo.